Bienvenido a Orden del Tiempo, soy Bernardo y vamos a comenzar. Hoy os traigo una historia bastante perturbadora, bastante que sobre todo para la época dio mucho que hablar, sobre todo para el boca en boca, pero de un día para otro pues desapareció. Es una historia que entra dentro de muchas de esas teorías, sobre todo por la novela literaria que engloba ese libro de que es un clásico, ¿no? Mucho se ha visto de que es una crítica a la época victoriana. Otros dicen de que es una descripción del consumo de droga que había por aquel entonces, por el siglo XIX. Pero sobre todo lo vamos a averiguar ahora mismo en este canal. Pues sí, amigos, nos tenemos que situar concretamente en la segunda mitad del siglo XIX en la ciudad de Oxford. Aquí un joven decano de la Universidad Religiosa de Oxford llamado Henry Sidney, típico aristócrata de la época, conoció a un joven que por aquel entonces pues era un escritor, pero sobre todo se empezó a fascinar por una nueva tecnología que había aparecido y él mismo se pensaba de que era una especie de visionario en esa tecnología. Sin duda la fotografía pareció pues relativamente poco para la fecha que estamos hablando, segunda mitad del siglo XIX, y un joven Charles Dodgson pues hizo aparición en la escena tanto de la vida de Henry Sidney como de toda su familia. Tanto es así de que en algún momento de la historia Charles Dodgson pues conoció a toda la familia Sidney. No sabemos si porque lo invitaron a cenar, porque un día visitó la casa por una de estas famosas fiestas de té. Pues aquí el joven Charles conoció a los 6 niños del matrimonio Sidney. Entre ellos había 3 niños y 3 niñas. Pero sobre todo, Dodgson tuvo su preferencia entre todos estos niños por una niña. Concretamente con la joven Alice. Llegó tanto su fascinación por esta niña que a día de hoy, y si lo miramos con esa mirada sucia que tenemos en pleno 2017, podríamos acusar perfectamente a este señor por su obsesión que tuvo con la pequeña Alice, por una obsesión o incluso por pedofilia. Ya sabréis el porqué. Este señor pues trató con mucha amistad con esta familia y sobre todo con los niños, a los cuales pues se los llevaba al parque, los invitaba a arte, incluso los invitaba a las pequeñas ferias locales que había por los alrededores de allí. Pero no solo eso, sino que cogía a estos niños y les hacía fotografía. Una fotografía bastante perturbadora si la miramos a día de hoy, incluso para la época los vestía de hombres de vagabundo, con ciertas poses bastante extrañas. Pero sobre todo estos niños le cogieron bastante cariño a este hombre, debido a que en estos viajes, tanto a los parques, al campo o a las ferias o esta merienda, Dodgson le contaba diferentes historias a estos niños. Historias sobre un mundo fantástico, reinos perdidos, dragones, animales que hablan y demás. Sin duda, historia fascinante que a los niños pues les encantaba, hasta tal punto de que Dodgson tenía un pequeño juego con estos niños y esa historia, y es cuando los niños estaban más emocionados por el transcurso de la historia y cuando ésta llegaba al culmen de digamos a la exponenta, cuando era más emocionante, Dodgson decía: hasta aquí ha llegado el día de hoy en esta historia y próximamente en otra ocasión os contaré cómo acaba la historia. Entonces los niños pues les suplicaban de que por favor continuase la historia, que esa ocasión ya había llegado. Entonces Dodgson pues continuaba contándole esta historia hasta tal punto de que el día 4 de julio de 1862 la familia Leader había sido invitada a una fiesta en Londres. Además, en esta fiesta también estuvo invitado el joven Charles Dodgson. Y desde Oxford hasta Londres, pues esta familia
pues se permitió el lujo de viajar en barco a través del río Támesis. Entonces estos niños le pidieron a Charles, a Dodgson, que por favor le contase una historia hasta que llegasen a Londres. Entonces Dodgson pues no le pudo decir que no a estos niños, contándole por primera vez las historias o la historia nombrada Las aventuras de Alicia bajo tierra. Los niños quedaron tan fascinados que se había convertido en su historia favorita, ¿no? Incluso Dodgson publicó años después este libro con el mismo título, Las aventuras de Alicia bajo tierra. Pero un año después, en 1863, los días 2, 3 y 4 son años perdidos de la vida de Charles Dodgson. Os estaréis preguntando el por qué. Debido a que, como buen inglés de aquella época, Charles Dodgson pues todo lo escribía en un diario. Pero curiosamente, cuando se encontró este diario años después, claramente ya cuando ya falleció este hombre, se encontró de que toda su vida estaba escrita en diario, exceptuando los días 2, 3 y 4 de junio de 1863. ¿Qué había pasado por aquel entonces? Sin duda dio mucho que hablar, sobre todo porque coincidía con la ruptura de la amistad entre la familia Leader, con Henry, con su mujer y todos sus hijos, con Charles Dodgson. Así que mucho se dio de que hablar, sobre todo por la población y en aquella época, y estas teorías de que estos rumores de pedofilia que habían surgido en aquella época y que se habían escrito y que habían llegado hasta la actualidad. Pues muchos historiadores, investigadores, incluso biógrafos, pues se temería lo peor, ¿no? Una pelea entre la familia y él lo obligarían a huir. Pero se descubrió que poco a poco y a lo largo de 1863 hasta 1864, en el transcurso de ese otro año, pues no se había roto de ninguna manera ese vínculo de amistad, ¿no? Sobre todo entre Charles y la joven Alice, debido a que eventualmente pues le escribía una especie de carta, hasta tal punto de que un día para otro pues él dejó de escribir. Pero nos tenemos que situar en una de estas cartas, sobre todo la carta que le envió en la Navidad de 1863. En esta carta le envió dentro un manuscrito donde Charles Dodgson le contaba una historia. Concretamente la misma historia que le había gustado tanto a ella como a sus hermanas y hermanos en aquel viaje en barco por el río Támesis. Pero la joven Alice y sus hermanos, cuando leyeron este cuento, notaron de que habían cambiado muchas cosas, muchos detalles y tramas de aquella primera historia que les contó. Sobre todo el título. En la historia original en el barco, el título era Alicia, las aventuras de Alicia bajo tierra. Pero en esta nueva versión, este libro se pasó a llamar Alicia en el País de las Maravillas, que posteriormente Charles Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publicaría con el fin de comenzar así su obra mayor dentro de la literatura inglesa victoriana de aquella época. Tanto es así que incluso el padre se temía lo peor cuando le llegó ese manuscrito, así que le cogió el manuscrito y empezó a leerlo, a ver si había algunas señales de las intenciones, de la mentalidad que tenía este hombre sobre su hija o sobre alguno de sus hijos, pero descubrió de que realmente no había nada sospechoso en ese libro. Tan solo coincidía el nombre de Alice con Alicia
era lo único. Incluso la descripción que aporta Dodgson o Lewis Carroll sobre su personaje de Alicia en el País de la Maravilla era completamente diferente a cómo era la pequeña Alice Lieder. No tenía absolutamente nada que ver. Incluso Alicia en el libro es rubia, la joven Alice es morena, entonces el padre pues se quedó mucho más tranquilo y vio de que aquella obsesión, de que esa especie de obsesión que tenía Dodgson por su hija, pues claramente eran rumores y que él mismo se había plantado en su cabeza. Pero hasta ahí pues quedó ese asunto prácticamente olvidado y la cosa se quedó ahí. Pasaron los años y Dodgson decidió escribir un nuevo libro usando su seudónimo de Lewis Carroll. Esta vez la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas. Estoy hablando de Alicia a través del espejo y lo que encontró allí. Pero lo más curioso es que en A través del espejo, Lewis Carroll o Charles Dodgson, como lo queráis llamar, comienza con un poema. Según los críticos, con el mejor poema escrito en la vida de Carroll, Dodgson o como lo queráis llamar. Bajo un soleado cielo una barca se desliza calladamente en el sueño de una tarde de verano. 3 niñas se acurrucan muy cerca, los ojos brillantes, el oído atento. Quisieran oír un sencillo cuento. Mucho allá de aquel soleado cielo, se apagan sus ecos y sus recuerdos. El gélido otoño ha muerto aquel julio estival, mas su espíritu aún inquieta mi ánimo. Alicia deambulando bajo cielos que nunca ojos mortales vieron. Aún querrán niños un cuento, los ojos brillantes, el oído atento. Acurrucándose amoroso a mi lado, penetran en un país de maravilla, soñando mientras pasan los días, soñando mientras mueren los días. Siempre deslizándose con la corriente, siempre flotando en ese rayo dorado. ¿La vida, acaso, no es más que un sueño? Pero este poema está basado en el viaje en barco que tuvo el propio Charles con estos niños por el río Támesis. Incluso en la versión original de este poema, si cogemos cómo empiezan los versos de las diferentes estrofas, si los juntamos todos nos dan un nombre, el de Alice Prenzel Lieder, el nombre real de la pequeña Alice. Así que tenemos que dar un salto temporal hasta 1966, cuando un descendiente de la familia Lieder encontró un cuaderno de la propia familia, ¿no? De su antepasado, quizás del propio Henry Lieder, donde por fin descubrimos lo que realmente pasó en esos 3 días perdidos de la vida de Lewis Carroll, de Charles Dodgson, me da igual como lo queramos llamar. Aquí descubrimos que las intenciones oscuras y la preocupación que tuvo el padre realmente eran ciertas, debido a que cuando la joven Alice tenía 13 años, Charles Dodgson le pidió un matrimonio, pero no solo a ella, sino que había acordado matrimonios con todos los niños de la familia con amistades suyas, con el fin de aprovecharse económicamente de Henry Lieder, quien amasaba una pequeña gran fortuna proveniente de familia aristócrata y sobre todo por la posición que tenía dentro de la Universidad Religiosa de Oxford. Pero también en 1996 Charles Dodgson saltó a la noticia de que posiblemente sea Jack el Destripador, debido a diferentes pruebas que aportaron varios investigadores e historiadores actuales. Pero esto, amigos, la historia de Jack el Destripador y Lewis Carroll os la traeré en otro día. Así que hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy y ahora empezamos con una nueva sección.
A partir de ahora comenzamos una nueva sección, bueno, siempre que sea posible, de al final de cada vídeo, pues mandar un saludo a todo aquello que me deje ahí un comentario. Ya he comentado en anterior ocasión de que la interacción, pues es cierto que yo lo echo de menos en comparación con otros creadores de contenido o youtubers que sí les dejan diversos comentarios, y que personalmente no sé realmente si os gusta el vídeo, si no os gusta, sino que me dejo llevar por los likes o no los likes. Pero sobre todo, como habéis hecho algunos de ustedes, pues sí que me habéis ayudado a, pues sobre todo, bueno, pues que sobre todo me ayudáis a mejorar el vídeo, aquella característica que se puede mejorar, ¿no? Como por ejemplo, mando de aquí un saludo a Bradcar33, que en un vídeo anterior pues me había escrito que echaba en falta, ¿no? Que los vídeos necesitaban mejorar, y concretamente en el vídeo de Pixagay él me dejó escrito de que realmente había notado un buen salto de calidad respectivo a los vídeos de 2016 con estos vídeos que había comenzado el año, ¿no? Así que Baracas33, desde aquí te mando un saludo desde España hasta Conroy, Texas. También quiero mandar un saludo cordial a Sila, es una habitual en el canal y digamos que de los pocos suscriptores que sí tengo localizado, porque es de la más común que siempre me ha dejado un comentario positivo, y yo siempre se lo agradeceré a Sila. Así que Sila dejó su último comentario en el vídeo de la desclasificación OVNI de la CIA, comentando de que la música pues en algunas ocasiones era bastante alta respecto al audio del vídeo. Es cierto, estuve revisando el vídeo después de que cuando lo comentó, y creo que fue error mío que le di algo y desequilibré un poco el sonido, pero iremos mejorando. Así que muchas gracias, Sila, por su comentario. Y también en un vídeo muy antiguo, quizás sea de los primeros vídeos que empecé a subir al canal, concretamente nos tenemos que ir al 25 de septiembre del 2014, en un vídeo que hice contando la historia de la muñeca Annabelle, y me dejó el usuario Shara C. Demon Undertale, me dejó un comentario diciendo buen vídeo, siga así. Y bueno, pues de aquí muchas gracias por ver tanto ese vídeo como si has visto otro por el canal. Así que muchas gracias a todos, y en cada vídeo si puedo y siempre que haya interacción pues os saludaré. De aquí me despido, nos vemos nuevamente en orden del tiempo en un nuevo vídeo más aquí para el canal. Un saludo a todos.